Bienvenidos a otro video del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, podés hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Es de gran importancia porque si te suscribís, le das un me gusta al video y lo compartís, me ayuda a seguir subiendo material. Hoy vamos a hablar acerca de lo que se denomina hipoglucemia, pero ¿qué significa esta palabra? Básicamente es la disminución de los niveles de azúcar en sangre. El azúcar funciona como nuestro combustible para el organismo y es por eso que la necesitamos para vivir, para mantenernos activos, para pensar, para realizar movimientos. Básicamente es como echarle combustible a un auto. Los valores normales que manejamos en sangre varían desde los 70 miligramos por decilitro hacia los 110 miligramos por decilitro. Por encima de los 110 miligramos estaríamos frente a la presencia de hiperglucemia y llega a ser de gran consideración para determinar a aquellos pacientes que sufren de diabetes. Sin embargo, por debajo de los 70 miligramos por decilitro empezamos a hablar de lo que se denomina hipoglucemia, que puede ser mortal para una persona. Es por eso que tenemos que tener en cuenta las diferentes manifestaciones clínicas que puede llegar a tener un paciente cuando se presenta con un cuadro de hipoglucemia. Básicamente, el mecanismo o el metabolismo de la glucemia en nuestro cuerpo nace a partir del aporte exógeno, es decir, de la ingesta de elementos que nos aportan glucemia, pero así también de un aporte endógeno, mediante la glucogenólisis y la gluconeogénesis, que son elementos que nos permiten generar azúcar para mantener nuestro funcionamiento en el día a día. A su vez, ese final se produce en la oxidación en los tejidos, lo que nos permite generar este combustible, pero a su vez también tiene el camino de ser depositado como glucógeno y convertirse así también en triglicéridos. Esto es un dato no menor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lo que serían las dietas, un paciente que trata de bajar de peso y evita consumir grasas, no necesariamente va a bajar de peso si comienza a consumir en mayoría hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono, aquellos elementos que aportan gran cantidad de glucosa, tienen como camino también, o como destino, poder transformarse en triglicéridos, o sea, en tejido graso, por lo cual esto es un dato no menor a la hora de hacer dieta, pero eso lo vamos a tratar en otro video. Básicamente entonces, la glicemia puede obtenerse a partir de un aporte exógeno, un aporte endógeno y puede ser transformado u oxidado en los tejidos para ser utilizado como combustible o puede ser depositado para aquellos momentos donde no ingerimos alimentos y esto funciona como un reservorio. ¿Cuáles son las hormonas reguladoras que participan en lo que sería el metabolismo de la glucosa? Bueno, encontramos la insulina, las catecolaminas, el glucagón, el cortisol y la somatotrofina, que es la hormona de crecimiento. En el contexto de una hipoglucemia, lo que tenemos que tener en cuenta de estas hormonas o de estas 5 son principalmente las catecolaminas y el glucagón. ¿Por qué? Porque frente a un elemento o a una situación en la cual el paciente presenta un episodio de hipoglucemia, las dos primeras que comienzan a actuar precozmente son las catecolaminas y el glucagón. ¿Por qué? Porque las catecolaminas lo que facilitan es la destrucción de los depósitos de glucosa y de los lípidos para poder generar la presencia de glucosa en sangre y la secreción de insulina para poder meter esa glucosa dentro de la célula. A su vez, el glucagón facilita la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la lipólisis, pero no participa en la secreción de insulina, sino que lo que facilita es que haya mayor cantidad de glucosa en sangre para que, junto con las catecolaminas, pueda haber una mayor inserción de la glucosa dentro de la célula al estimular esta última, la insulina, ¿sí? Entonces, principalmente son estas dos hormonas las que participan inicialmente en un proceso de hipoglucemia. Las otras también lo hacen, pero al sucederse horas después, no son de tan rápida acción para ayudar al paciente a salir de este cuadro. A partir de la secreción de estas hormonas, entonces, encontramos que un paciente puede presentar diferentes manifestaciones clínicas y estas manifestaciones pueden ser divididas en manifestaciones adrenérgicas, es decir, causadas por las catecolaminas como sudoración, piel fría, la dilatación pupilar, temblores, sudoración excesiva, ansiedad, taquicardia, la sensación de palpitaciones, y como no, hambre, porque el cuerpo está reaccionando frente a la falta de glucosa en la sangre, necesita ingerir alimentos para obtener esa glucosa. A su vez también encontramos las manifestaciones clínicas neuroglucopénicas, es decir, manifestaciones clínicas neurológicas en respuesta a una disminución de la glucosa en sangre, como ser irritabilidad, cefalea, cambio de personalidad, confusión, letargia, convulsiones, estupor y coma. Básicamente, en este cuadro podemos resumir todas las manifestaciones clínicas que pueden aparecer en un paciente que sufre de un cuadro de hipoglucemia, pero así también sabemos un poco más acerca del por qué suceden estas manifestaciones. ¿Cuál es el tratamiento a llevar a cabo en un paciente que se encuentra con hipoglucemia?
Inicialmente, si el paciente se encuentra consciente, es relativamente fácil. La idea es suministrarle algo que le facilite el aumento de los niveles de glucosa en sangre. Habitualmente se recurre a una bebida azucarada como las bebidas de cola, ¿sí? Ahora, sin embargo, cuando nosotros tenemos un paciente que se encuentra inconsciente, en este caso tenemos que tomar otro camino un poco más dificultoso, porque la idea es conseguir una vía periférica para poder infundirle rápidamente glucosa endovenosa. Puede realizarse mediante una vía o puede realizarse mediante infusión directa. Sin embargo, en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que seguramente este tipo de pacientes va a necesitar una atención hospitalaria. A su vez también tenemos que tener en cuenta que para poder llevar a cabo el diagnóstico de las causas de la hipoglucemia, vamos a dividir a la hipoglucemia que sucede en ayunas, es decir, en un paciente que no ha consumido alimentos, ¿sí? Y cuando nosotros realizamos una evaluación a nivel del laboratorio, tenemos que tener en cuenta la relación insulina-glucosa, que en la práctica está un poco venida a menos, es decir, los médicos generalmente no tienen en cuenta mucho esta relación. Pero es muy importante porque puede orientarnos acerca de una causa orgánica que pudiera estar ocasionando el cuadro de hipoglucemia. La relación habitualmente, cuando es menor a 0.3, se considera normal. Ya cuando la relación aumenta de 0.3 a 0.5, podemos considerar que hay una sospecha frente a una patología que pudiera estar causando esa hipoglucemia, y por encima de 0.5, en cuanto a esa relación, digamos, de insulina-glucosa, vamos a tener en consideración que existe una respuesta positiva, por lo cual tenemos que realizar unos determinados estudios para poder orientar el diagnóstico y verificar si efectivamente la hipoglucemia se encuentra ocasionada por algún tipo de entidad orgánica. Dentro de lo que serían las entidades orgánicas podemos encontrar un cuadro de hiperinsulinismo ocasionado, por ejemplo, por un trastorno de las células betas pancreáticas, cuando, digamos, estas células, que son las secretoras de insulina, se encuentran en hiperfuncionamiento por X causas, como por ejemplo un tumor funcional como un insulinoma, y eso, digamos, puede provocar que haya un aumento excesivo circulante de insulina en sangre, lo que puede llevar a la hipoglucemia. Otras causas de elementos que puedan llegar a provocar que haya un aumento de insulina circulante son tumores extrapancreáticos, fármacos como el alcohol, el consumo de aspirinas, déficit hormonales como un déficit de la hormona de crecimiento, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, desnutrición y otros trastornos menos comunes como la hipoglucemia cetónica. A su vez también tenemos que hablar de lo que sería la hipoglucemia reactiva, es decir, aquella hipoglucemia que aparece cuando el paciente come. Esta es un poco más rara de encontrar, aunque suele evidenciarse en pacientes que se encuentran internados. Habitualmente es desencadenada por la alimentación y tenemos que tener en cuenta aquellos pacientes que han sufrido una gastrectomía, ¿sí? O pacientes que hayan tenido una hipoglucemia reactiva a la diabetes, no insulina dependiente, o una hipoglucemia reactiva idiopática funcional, es decir, aquella que no se le encuentra una causa clara. ¿Cuál es la fisiopatología básica de este proceso? Tomando en cuenta en los pacientes que se encuentran con gastrectomía, es decir, le han quitado parte o la totalidad de lo que sería el estómago, el alimento al pasar demasiado rápido hacia el intestino delgado produce un pico insulínico en exceso, con lo cual este pico alcanza para poder metabolizar la glucosa, pero a su vez también es tanto ese pico que produce un cuadro de hipoglucemia por la cantidad de insulina secretada. Básicamente este mecanismo es similar en la hipoglucemia reactiva en la diabetes, porque hay pacientes que, aquellos pacientes que tengan una predisposición a tener un cuadro de diabetes, van a tener un exceso en cuanto a la funcionalidad pancreática, con lo cual va a haber un aumento de la secreción de insulina a medida que van comiendo, por lo cual puede considerarse que esta hipoglucemia reactiva puede ser un pródromo para el diagnóstico de futuras diabetes en pacientes que se presenten con estos cuadros. A su vez también, la hipoglucemia reactiva funcional puede ser también determinada por el mismo mecanismo y puede suceder en aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, un vaciado gástrico acelerado. Esto es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta y en consideración a la hora de evaluar pacientes con hipoglucemia reactiva, es decir, desencadenada por la alimentación. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico que tenemos que llevar a cabo frente a un paciente que sufre de hipoglucemia entonces? Bueno, primero que nada tenemos que confirmar la hipoglucemia.
¿Por qué? Porque puede haber elementos que pueden simular enfermedades, que pueden simular cuadros de hipoglucemias. Es por eso que necesitamos hacer un diagnóstico diferencial. Para poder confirmar la hipoglucemia necesitamos hacer un análisis de sangre, pero cuando tenemos un paciente con hipoglucemia, muy pocas veces o raras veces esperamos al resultado de un análisis de sangre, sino que necesitamos realizar un AcuCheck, es decir, hacer un pinchazo en el dedo del paciente, colocar una tira reactiva y determinar rápidamente, en cuestión de segundos, los niveles de glucosa en sangre de un paciente. Ahora, si tenemos un paciente que le realizamos un AcuCheck, tiene síntomas de hipoglucemia y no la tiene, vamos a tener que buscar otras causas, realizar un diagnóstico diferencial frente a otros elementos. Ahora, si realizamos el AcuCheck y el paciente tiene efectivamente confirmada la hipoglucemia, niveles de glucosa por debajo de 70 miligramos por decilitro, tenemos que preguntarnos si es una hipoglucemia reactiva. A su vez, si es una hipoglucemia reactiva, tenemos que preguntarnos si tiene o no antecedentes de gastrectomía y orientar el diagnóstico en base a esos pasos. Y si el paciente tiene una hipoglucemia en ayunas. Si la hipoglucemia se encuentra en ayunas, tenemos que tener en cuenta si es un paciente que tiene una hipoglucemia ocasionada por alguna entidad orgánica, como los elementos que hemos mencionado con anterioridad, por ejemplo tumores, y determinar la causa de ese hiperinsulinismo orgánico, ¿sí? En base a la relación de insulina-glucosa, ¿sí? En base a esto, comenzar los estudios pertinentes para determinar cuál es la causa orgánica. Sin embargo, no debemos olvidar que muchas veces hay pacientes que tienen una hipoglucemia facticia, es decir, una hipoglucemia provocada. Esto es muy común en pacientes que sufren trastornos psicológicos. Es por eso que tenemos que tener en cuenta también este grupo de pacientes que, aunque pueden ser pacientes menores, no debemos olvidar que existen y que debemos tenerlos en consideración, porque pueden haber pacientes que en un intento de suicidio pueden consumir hipoglucemiantes orales o insulina para quitarse la vida. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene síntomas o manifestaciones de hipoglucemia, pero no tiene hipoglucemia, tenemos que preguntarnos si sufre de síndromes psiquiátricos, como histeria y neurosis, si tiene síndromes neurológicos, como epilepsia, un tumor cerebral o meningitis, intoxicaciones por alcohol, por monóxido de carbono, endocrinológicos, como hipoparatiroidismo o feocromocitoma, o cardiovasculares, como el síndrome vasovagal o hipotensión ortostática. Este cuadrito resume cuáles son los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar un paciente que tiene, digamos, manifestaciones clínicas de hipoglucemia, pero cuando realizamos el AcuCheck no tiene hipoglucemia. Cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes, entonces tenemos que determinar la glicemia en ayunas para confirmar la hipoglucemia, tenemos que realizar un hepatograma, una función renal, para ver si no existe una insuficiencia hepática o renal, realizar una radiografía de tórax y una ecografía abdominal para descartar la presencia tumoral, una prueba de ayuno prolongado para ver si el paciente frente a un ayuno simple sufre de un cuadro de hipoglucemia, y también determinar si hay anticuerpos antiinsulinas para descartar una hipoglucemia autoinmune. Ahora, si la hipoglucemia se encuentra confirmada, tenemos que realizar una prueba de insulinemia para hacer la relación entre insulina y glucosa y péptido C, que es muy útil para determinar si un paciente ha consumido o no algún hipoglucemiante que pueda estar provocando esta disminución de glucosa en sangre. Cuando el péptido C se encuentra aumentado, quiere decir que responde a una hipoglucemia funcional, a una hipoglucemia, digamos, que puede tener una causa orgánica frente a la presencia de insulina, y cuando se encuentra disminuido es probable que el paciente haya consumido algún hipoglucemiante oral para provocar esta disminución de glucosa en sangre. Es por eso que es un dato no menor y a tener en cuenta a la hora de preguntarnos si un paciente ha consumido o no un hipoglucemiante de forma intencional. A su vez también, cuando realizamos una ecografía abdominal, una tomografía, una resonancia magnética, una arteriografía, una punción percutánea o ecografía intraoperatoria, van a ser métodos diagnósticos orientados a la evaluación frente a un potencial tumor, ¿sí? Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta, no duden en dejarlo en los comentarios, estoy a disposición y serán respondidas a la brevedad. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse al canal, darle un me gusta al video y compartirlo.